Empezamos a darle la bienvenida al panel de cobranzas. Muchas gracias, Daisy. A las órdenes. Bien, mientras se van preparando los panelistas, voy presentándolos. Nuestro panel de cobranzas está compuesto por Carlos Alberto Sánchez, que es director de Inspiring Argentina, también por Luciano Álvarez, CCO de Sidesa en Paraguay, Juan Manuel Vidal, que tiene a su cargo el recupero minorista en Banco Galicia, en Argentina, Claudia Córdoba, que es gerente de operaciones y negocios en SPA Chile, Silvia Kriskovic, gerente de Nexo en Paraguay, Alejandro Berswis-Bell, presidente de Refinancia Colombia, y Oscar Hernández Pascasio, director de operaciones de MSA en México. La propuesta del panel es trabajar y hacer un doble clic en la experiencia de cobranzas, ver qué pasa con la predicción de comportamientos, la automatización, chatbots, inteligencia artificial y demás temas de relevancia que nos van a poner en agenda nuestros panelistas. Le doy el pie al moderador, que es Carlos Alberto Sánchez. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Ramiro. Un gusto compartir este espacio con ustedes y con tu presentación. Muchísimas gracias. Y muchas gracias al equipo que compone hoy este panel, que vamos a procurar compartir experiencias, vivencias, prácticas que las personas que nos están acompañando y están visualizando o visualicen en el futuro se lleven algunas ideas y cosas a aplicar directamente. La verdad que la ponencia anterior nos dio pie a muchas de las cuestiones que vamos a abordar desde la cobranza también. Así que directamente los invito a comenzar con algunas preguntas disparadoras y que cada uno de los panelistas compartan su visión al respecto. ¿Les parece? ¿Vamos ahí? Bien. Como primera pregunta disparadora que en general nos inquieta es ¿por dónde consideran que pasan hoy los mayores desafíos al momento de liderar el área, en los casos que sean empresas financieras, o una empresa de cobranzas? Ahí sí te invito, Alejandro, si querés compartir tu visión. Bueno, muy buenas tardes a todos. Carlos, gracias por la pregunta. Entonces, desafíos, pues son muchos por el tiempo, creo que yo voy a hablar de uno en particular. Yo creo que uno de los desafíos que tenemos los líderes de las compañías o de las áreas de cobranza tiene que ver con asegurar que llevemos a cabo de forma exitosa procesos de transformación que tengan un sentido y un enfoque claro. Entonces, me voy a explicar. Primero, yo creo que en esta industria, como en otras, pero en esta industria, los cambios hay que hacerlos con cuidado. Muchas veces nosotros operamos ante unas entidades que han puesto en nuestra responsabilidad una buena gestión de recupero de sus clientes. Entonces son organizaciones masivas, complejas, normalmente tenemos muchas posiciones, muchas personas, y el hecho de que trabajemos para personas, pues obviamente tiene una exigencia sobre el resultado que es relevante. Entonces, es una industria donde los errores son caros. Entonces, hay que tener en cuenta que los cambios hay que manejarlos bien. Lo segundo es que en los últimos 10 años, como a todas las industrias, pues nos hemos visto bombardeados un poco de una lluvia de oportunidades que trae la tecnología. Aquí no alcanzan los nombres, pero ahí hay chatbots, inteligencia artificial, machine learning, analytics, speech analytics. La posibilidad de generar data es infinitamente mayor. Adicional, la forma como interactuamos con los clientes también es diferente y una de las preguntas es hasta dónde llegamos en lo digital. Exacto. Y todo eso con un tema que es crítico y es que no hay una fórmula mágica. ¿Sí? Todas tienen aplicaciones diferentes, inclusive algunas se apalancan en las otras. Ahora, cuando hacemos cobranza, es diferente, normalmente es diferente, no siempre la cobranza es igual, bien sea por productos, bien sea por altura de mora,
es diferente. Si bien en una cartera ultra temprana, en la etapa administrativa, todo se trata de asegurar que estamos, que operar y para un cliente final interactuar con nosotros es fácil y siempre estamos disponibles. En la medida que uno se va bajando en la altura de mora, pues terminas en que hay que mezclarle ya la óptica de producto y una solución. Entonces, tal vez el desafío que quiero redondear acá es que hay que tener una claridad relevante, hacer un ejercicio para ser claros en lo que se quiere hacer, para que este recorrido, que es complejo de montar todo esto, realmente nos lleve a unos resultados positivos. Es un proceso difícil y he conocido de muchos procesos con muchas frustraciones, porque nos terminamos inclinando o a hacer mucho donde nada importa, o donde terminamos apostándole por cosas que realmente se resultan ser una palanca marginal. Entonces, hay que tener claro cuáles son los diferenciadores, los grandes motivadores, y seguramente dejar cosas de lado y enfocarnos. Excelente, una apertura muy interesante a otras cuestiones que vamos a ir abordando, así que muchísimas gracias, Alejandro. Silvia, ¿nos querés compartir ahí tu mirada respecto a esto? ¿Dónde ves hoy el o los mayores desafíos? Claro que sí. Gracias. Realmente el mayor desafío en nuestro caso, pensando en Nexo, son las personas. O sea, hoy y siempre mantener el nivel de diálogo y desarrollar a nuestro equipo, ¿verdad? En nuestra empresa llegan muchas personas a nuestra empresa que tienen de 18 a 25 años con cero o poca experiencia laboral. Iniciamos una capacitación donde se hace una capacitación financiera, de documentación legal y sobre todo una capacitación de la relación con el cliente. Entonces el cliente ve, la persona va aprendiendo a tratar al cliente, ¿verdad? Y así fuimos en estos últimos años cambiando la relación con el cliente, dejamos de llamarle deudor y empezamos a llamar, o moroso, y empezamos a llamarle cliente, ¿verdad? Y así nació hace unos años Nexo Te Escucha, que es un departamento que nosotros tenemos como centro de atención al cliente, que busca mejorar el relacionamiento con el cliente, la experiencia del cliente, tratar de eliminar fricciones y también buscar una solución al primer contacto. Entonces, cada gestor es una persona que recibe un trato justo, capacitación continua y que va creciendo personal y profesionalmente. Y buscamos cumplir con un lema que tenemos, que es empezar de nuevo vale la pena. Qué interesante. ¿Y apuntado a qué específicamente este lema? Y en que todas las personas tienen una posibilidad de empezar de nuevo. La persona que llega aquí para que nosotros le cobremos, pero no elige venir a nuestra empresa. Entonces nosotros decimos, bueno, queremos que empiece de nuevo y la idea es que pongamos todo en nosotros para que llegue a pagar su deuda y empiece de nuevo, se active. En el sistema. Excelente, excelente. Ahí comprendo el desafío que tiene que ver el desarrollo y la capacitación de las personas en esa línea. Excelente, muchísimas gracias, Silvia, por tu aporte. Juan, aquí en tu rol, aquí en Argentina, ¿cómo estás viviendo esto y qué desafíos nos puedes compartir? Buenas tardes, Carlos, buenas tardes a todos. Yo como desafíos veo puntualmente dos. Uno tiene que ver con la contactabilidad y el otro tiene que ver con la experiencia. La contactabilidad, lógicamente, siempre es clave en una gestión de cobranza. Como decimos nosotros, sin contacto no hay gestión posible. Y no es ninguna novedad decir que las formas de comunicación cambiaron radicalmente. Con lo cual hoy no tener una segmentación de tu cartera en función a un canal de preferencia es impensado ya. Es sumamente importante tener tu cartera segmentada por canal de preferencia para que el cliente, al momento de abordarlo, esté más permeable a negociar, porque se va a sentir más cómodo en ese canal. Y yo creo que esto va a seguir siendo un desafío,
y pienso, quizás de acá a 5 o 10 años, que los llamados salientes incluso van a tender a desaparecer y que solamente van a quedar aquellos llamados pactados previamente con el cliente o solicitados por el cliente. Lógicamente, para que eso pase, vamos a tener que seguir invirtiendo en capacidades tecnológicas para que el cliente no solo tenga a disposición toda la información, sino que pueda resolver concretamente su situación de mora. Nosotros casualmente en el banco estamos por salir con un onboarding de refinanciación digital punta a punta, no solo en la simulación del préstamo, sino también en la liquidación de la operación. Wow. Y tenemos que ir hacia eso, ¿no? Y respecto a experiencia, yo creo y de hecho es un desafío que tenemos en el equipo, es transformarla el año que viene hacia otra cosa más concreta, ¿no? Hasta ahora experiencia para nosotros es tener encuestas de satisfacción, es ajustar protocolos más de cara al asesoramiento del cliente, la escucha activa, la grilla de calidad, pero la realidad es que el desafío es que el cliente perciba la gestión de cobranza como un servicio diferencial, ¿no? Y eso es un gran desafío, porque de hecho en Discovery, que está haciendo nuestro equipo de diseño en el banco, los clientes nos dieron títulos sumamente interesantes. Por ejemplo, no perciben de valor la promesa de pago. Entonces empezamos a cuestionar la promesa de pago, o quizás no consideraban la oferta de plan de pagos acorde a lo que ellos necesitaban, ¿no? Claro. Uh-huh. Y ahí siempre es donde nosotros tenemos que hacer un trade-off entre riesgo y cómo nos acercamos al cliente para resolverle el problema. Claro. Con lo cual, yo creo que los desafíos pasan por ahí. También lo que estamos viendo, y esto para finalizar, Uh-huh. es que muchas veces la experiencia entra en conflicto con la eficiencia, y ahí también es un gran desafío. Un ejemplo claro para que lo entiendan tiene que ver con la intensidad de gestión, ¿no? Hay evidencias claras en cobranzas que mayor intensidad trae más contactabilidad, pero eso tiene un impacto, un costo en la experiencia, con lo cual tenemos que encontrar ese equilibrio constantemente, ¿no? Tal cual. Creo que es un interesante desafío que estás planteando. Acá tenemos algunos colegas latinoamericanos que están viviendo esa experiencia y no tienen la chance de elegirlo, con lo cual eso invita a habilitar otras cuestiones en los equipos. Muchísimas gracias por el abordaje. Nos vamos a México. Ahora te pregunto, Oscar, para que vean, tenemos un panel muy, muy rico cubriendo prácticamente toda Latinoamérica, con lo cual cuestiones que compartimos más allá de la distancia. Oscar, ¿nos quieres compartir tu experiencia y cuál es tu mirada desde ahí? Claro que sí, buenas tardes a todos. Pues mira, para no ser muy repetitivo, coincido con los colegas que han hablado, principalmente en dos temas. Uno, en el tema de gente. La realidad es que lo que hemos podido nosotros ver es que las generaciones van cambiando y con ellos los intereses, y eso nos ha llevado y nos tiene que llevar a todos los que nos dedicamos a esta industria también ir evolucionando, buscando mantener motivados, ¿no?, a las nuevas generaciones, pensar, identificar qué es aquello que los mueve, qué es aquello que los, aunque se escuche redundante, los motiva, y en base a eso empezar nosotros a adecuar nuestros procesos. Muchas veces estamos muy acostumbrados a nuestros procesos clásicos, ¿no?, históricos que hemos corrido en el tiempo, y hoy la gente lo que requiere es, en lugar de tanta disciplina, un poco más de flexibilidad, en lugar de que les hable solamente de beneficios, ¿no?, económicos, buscan crecimiento de carrera. Entonces, creo que uno de los temas más importantes a los cuales nos enfrentamos es el tema de la gente, ¿no? Y en contraparte también el tema lo comentaba ahorita el compañero, de la experiencia del cliente, ¿no? Pienso que en el tiempo, la labor de cobranza era una labor basada en fuerza, en donde el número de intentos que le hacías en el día o el número de visitas era lo que podía responder a tener una mayor recuperación. Y hoy en día eso ha cambiado, y lo que creo que a lo que nos enfrentamos es que tenemos que tener la capacidad analítica para poder diseñar estrategias ad hoc a cada segmento de clientes, ¿no? Hoy en día hay clientes que están acostumbrados a no contestar las llamadas, pero sí te contestan un WhatsApp, ¿no? O ejemplo, claro, hay clientes que ya... Las redes.
bueno, aquí en México el sistema postal es muy lento para la entrega de cartas físicas, ¿no? Entonces hay que ir viendo a quién le puedes mandar una carta digital. Entonces, toda esa información, pienso que el reto es ponerla en un solo lugar y de ahí poderla explotar para poder determinar cuál es el mejor tratamiento que le puedes hacer a un cliente y con ello buscar otros tipos de beneficios, ¿no? Como un ahorro en costos, una mejora en eficiencia. Creo que el gran reto que tenemos en la industria de la cobranza es cómo hacer estrategias mucho más basadas en analytics y que nos permitan tener los mejores resultados y también llevar al cliente una mejor experiencia, pensando que la cobranza ya no es cómo obligo al cliente a que me pague, sino más bien es cómo lo oriento para darle una solución a sus problemas. Tal cual, que nos elija, que nos elija como primera opción de pago. Y ese es el gran desafío porque está bombardeado, dicho metafóricamente, por el mercado y por todos los créditos que ha solicitado. Muy bueno, y vamos viendo cómo qué es lo idéntico en los diferentes de cada cultura, de cada país, de cada industria. Así que muchísimas gracias por esta mirada. Luciano, te invito también a compartir cuáles son los desafíos que identificas aquí en esta pregunta. Bueno, muchas gracias, Carlos. Un gusto. Bueno, coincidiendo con Juan y con Oscar, para mí el principal desafío, uno de los dos principales desafíos, es cómo embeber o cómo meter la cobranza dentro de la experiencia del cliente o lo que nosotros consideramos experiencia del cliente. Probablemente la cobranza sea la gestión más antipática que uno puede hacer con un cliente, ¿verdad? Entonces, probablemente, sí. Probablemente. Entonces, realmente hay que ver cuál es la manera. Y seguramente hay algo que muchas veces se soslaya cuando hablamos de cobranza, es de la política de crédito, que está indudablemente asociada como parte previa de la cobranza. Entonces, Claro. desde la política de crédito hasta una eventual demanda a un cliente, nosotros deberíamos considerar todas las instancias en las cuales interactuamos para cobrar, ya que de una u otra manera van a hacer bueno, que la experiencia del cliente sea buena, al margen del hecho antipático de tener que cobrarle, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, y el otro desafío, y también creo que es algo que está muy, muy en boga ahora, es el tema de la tecnología. ¿Cómo hacemos para que la tecnología sea una inversión y no sea Bien. solamente un costo? En esto tiene mucho que ver también esa eficiencia que estamos buscando. El riesgo es terminar tratando de matar un mosquito con un cañón y muchas veces no es no es la mejor solución. Entonces, desde mi punto de vista, esos son los dos principales desafíos y creo que coincide un poco más o menos Sí, con lo que han dicho todos los demás, ¿no? totalmente de acuerdo ahí. De hecho, muchísimas veces, y lo veo a diario en las empresas, que consideran la tecnología como la solución a la cuestión, cuando en realidad es el proceso y la interacción, Exacto. es la inmicción, esto de la adopción digital que compartía Daisy en la ponencia anterior, y ese trabajo creo que es el más importante del líder de cobranza. Bueno, en el caso de ustedes, con esto que traías, me parece que siendo ustedes una empresa que presta servicios a otras, cómo también influenciar y conversar y compartir estas políticas y hacer que todo el proceso funcione. Así Ahí creo que tenemos, ahí si quieres, Claudia, compartir, porque tienes un desafío interesantísimo y justo lo mencioné, que quieras compartirlo y avanzamos. En tu país, particularmente, como nos. Hola, buenas tardes. Buenas Hola, tardes, Carlos, sí. ¿cómo estás? Mucho Bien, gusto. bien. Bueno, la verdad es que nosotros acá en Chile nos hemos enfrentado a varias condicionantes. La primera es que Sí, estamos ahí absolutamente regulados por la ley. claro, Por lo tanto, de alguna forma no podemos generar más acciones de las que la ley nos permite. claro. ¿Ya? Y basándonos en eso, tuvimos que generar varias estrategias en el fondo que nos permitan llegar al cliente, informándole su deuda y buscando alternativas de pago, convencerlo en definitiva, buscar la solución Exacto. y convencerlo. ¿Cómo llegamos de manera rápida, en menos tiempo y con menos intensidad, que es la que hoy día nos permite a nosotros las leyes? ¿Ya? Entonces, por lo tanto, hoy día lo que nosotros estamos realizando, estamos utilizando la tecnología como parte fundamental dentro del proceso, pero al inicio de la mora, ¿vale? Es decir, entre 1 15 días, 1 10 días, en ese periodo. ¿Ya? Por lo tanto, de esa forma nosotros abarcamos de manera rápida
una gran base, ¿ya? Llamamos a varios clientes en los mínimos minutos, le ofrecemos ahí varias tecnologías que van de acuerdo a generar un compromiso de pago, indagar en el motivo de no pago, por ejemplo, y en sí vamos obteniendo varias casuísticas con nuestro bot, que el bot es el que va generando este desarrollo, y además con todo el equipo que lo opera. Que en definitiva ahí tenemos lingüistas, existen todos los que administran, las personas que van revisando el flujo, si el flujo es el correcto, es el indicado, si hay que ajustar o no ajustar, en fin. ¿Ya? Entonces, de esa forma nosotros estamos trabajando hoy día la Mora, la verdad es que nos ha resultado bastante mejor el resultado, ya, debido a que estamos canalizando la mora temprana con el bot, entregamos el mensaje que el mandante quiere que nosotros entreguemos, generamos el compromiso, levantamos motivos de no pago y a su vez generamos después una gestión posterior al día 16 o 17 de mora, dependiendo de lo que el mandante requiera, y eso es atendido por un agente telefónico que es quien finalmente entrega el resultado final en el fondo. Es como la llamada integral. Ahí entrega las alternativas, no sé, lo preparan y el fiato con el cliente, y en el fondo lo fideliza, porque en el fondo lo que estamos haciendo es cobrar, pero que no se nos vaya, o sea, quédate conmigo. Interesantísimo, porque aprovechan esta limitación que el mercado les pone para pensar e ir más allá de los límites y crear una alternativa que probablemente cuando lo midan en el tiempo sea mucho más económica y más efectiva de lo que tenían haciendo tanto músculo, como comentaba recién. Así es. Luciano. Muchísimas gracias. Claudia, hicimos ya un repaso por todos los panelistas, trayendo los desafíos que si se fijan con ciertos matices tienen un lineamiento similar. Ahora los invito a dar seguimos en el doble clic en esta pregunta, y considerando esta evolución en los años más recientes que ha tenido la tecnología, particularmente aplicado a la cobranza, algo ya dejaron conocer, esto de la predicción de comportamientos o score, automatización, chatbot, inteligencia artificial, que suena así muy rimbombante, y qué es lo que ustedes han hecho, y dónde han experimentado mayor crecimiento, y principalmente estaría bueno compartir en algún resultado, alguna experiencia concreta, algo ya comentó Claudia recién, pero los invito ahí a hacer un doble clic y agregar valor a las personas que nos están acompañando. Juan, te invito a que nos compartas tu experiencia, que entiendo que ha sido súper interesante desde hace varios años ya. Bueno, arranco. Nosotros en el banco, en 2018, empezamos a modelizar la estrategia de cobranza. Ya empezamos a tener en el banco Data Science que desarrollaron los primeros modelos de Machine Learning, y fuimos implementando por etapa en todos los buckets de mora. Primero implementamos el de mora temprana, después avanzamos con score de mora intermedia, mora tardía, y hoy también tenemos un modelo de evaluación de cartera en la cola del proceso. Con lo cual hoy todo el journey de mora minorista está evaluado o está modelizado. En general los modelos todos predicen de alguna manera la probabilidad de roleo de ese cliente, y después en mora tardía hay modelos de evaluación o modelos de probabilidad de que el cliente pague determinado porcentaje de la deuda. Esa experiencia la tuvimos en 2018 y empezamos a migrar procesos que los teníamos con otras lógicas a una lógica de score, ¿no? O sea, segmentamos la cartera por score e impacto de deuda, y además llevamos procesos, por ejemplo, como el de inhibición de tarjeta de crédito también por score. Con lo cual ya el banco ahí empezó a abandonar la mirada de segmento visto lo del lado comercial, y empezamos a tener una mirada más de riesgo, de comportamiento de pago, y por otro lado de impacto de la deuda. Y después sí, ya previo a la pandemia, y en la pandemia se aceleró, empezamos a incorporar canales que antes no teníamos, empezamos a incorporar landing de autogestión, incursionamos con WhatsApp Business y con chatbot en WhatsApp, y todo eso ahora lo estamos desarrollando dentro del banco, en los canales del banco, en app y ONB, Online Banking. Y la verdad que estos años fueron muy ricos porque empezamos a ver números que no conocíamos. Por ejemplo, la conversión, ¿no? La famosa conversión a autogestión. ¿Qué porcentaje? No sabíamos si 20 estaba bien, si 30 estaba bien, si era 50, no sabíamos. La verdad que empezamos con una conversión del 10%, o sea, conversión llamo a
le doy la posibilidad de que el cliente se autogestione, si se autogestiona o no se autogestiona. Y arrancaron con un 10. Y arrancamos con un 10, wow. y hoy estamos en niveles arriba del 20%. Wow. Con lo cual, por un lado, si bien lo digital viene avanzando, porque hoy, por dar un ejemplo, el inbound telefónico, el inbound de WhatsApp ya supera el inbound telefónico. ¿Sí? Hoy nosotros, el inbound de WhatsApp duplica el inbound telefónico. Y además el chatbot, a diferencia del IBR, obviamente resuelve el 80-85%, el IBR hoy resuelve quizás el 40-45%. No, significativa la diferencia y el resultado. Tal cual. Con lo cual, digo, nosotros, y como decía recién Claudia, hoy tenemos una estrategia bastante agresiva desde lo digital en los primeros días de mora, ese famoso embudo de cobranza. Exacto. Con lo cual tenemos un porcentaje alto de self-cure, que eso lo manejamos directamente con el score, o sea, no hacemos acciones directamente a determinados clientes, eso más o menos es un 30% de lo que entra en mora. Y después tenemos una fuerte gestión digital que para hacerla usamos una matriz de usabilidad de canales que construimos en función de la contactabilidad general del banco. Ahí ya nos fuimos de lo que era recupero, hicimos un análisis de cuando el cliente quería contactarse con el banco, qué canal elegía, y en función de eso nosotros definimos al cliente si tiene alto o bajo uso de mail, alto o bajo uso de app, y a partir de ahí... Le habilitaron ya la entrada más directa y lo reciben, o sea, lo estimulan, le habilitan la entrada y cuando lo reciben, le cobran. Tal cual. Wow, de hecho, todos los envíos de mail... Todos los envíos de mail van con, por ejemplo, el botón de acción directo al chatbot, o sea, tenemos como esas conexiones. Con lo cual es una experiencia muy rica que la vamos a seguir profundizando. Y está muy bueno porque están combinando la tecnología y este trade-off que compartían recién. Vos mismo compartías, ¿no? Como terminología, este trade-off entre la tecnología y la experiencia cliente. O sea, están inmisionándolo, maravilloso, y entiendo el impacto que esto debe estar teniendo, y bueno, ya nos compartiste algunos números. Muchísimas gracias, Juan. Claudia, vos comenzaste a compartir recién algo referido a esto, y me gustaría si nos regalás unos minutos y contás algo más que han logrado con ese desafío en Chile. No se escucha, a ver si... Está muteada, Claudia. Ahí sí me escuchan. Sí, ahí se escucha perfecto. Ya, considerando lo que obviamente dice hace un ratito Juan, la verdad es que en el fondo nosotros estamos generando algo también que va enfocado en el mix de lo que es la tecnología versus las acciones que pueda generar un agente telefónico. Ya, en el fondo hoy día, para nosotros lo que realmente nos ha dado resultado, como comentaba hace un rato, es utilizar la tecnología en base a la mora temprana. Tecnología, vamos hablando de envíos de mail, envíos chatbot y todo lo que hemos señalado acá. Ya, sin embargo, lo que nosotros hemos realizado a su vez es darle mucha rienda suelta a lo que tiene que ver con el bot. ¿En cuanto a qué? En cuanto a poder de alguna manera entrenarlo. ¿Ya? Entendemos que un bot es un bebé. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que enseñarle a caminar, tenemos que enseñarle a hablar, hay que enseñarle las terminologías. A nosotros acá hemos tenido mucha afluencia de diferentes etnias, ya aquí han llegado muchas personas extranjeras, por lo tanto ha cambiado incluso nuestra forma de hablar, ¿ya? Y nuestro bot tiene que estar reflejando eso, tenemos que estar reflejando eso. Ya, por lo tanto, lo que nosotros, como te comentaba, estamos trabajando en la mora temprana, y la mora temprana que genera con esto, nosotros generamos hoy día actualmente una contactabilidad entre un 65 y un 70%. Wow. Mora temprana, siempre decías, el primer rango hasta 15 días aproximadamente. Hasta 15 días. Oh. ¿Ya? Y es más, esto te estoy hablando de la banca, esto es financiero, rubro financiero. ¿Ya? Y es más, el recupero que nosotros tenemos en el largo, desde 1 a 15 días de mora, estamos entre el 55 y el 60% de las moras recuperadas en ese tramo. Por lo tanto, ya al día 16, ya tienen casi más del 50% de la meta, pagado. El banco la tiene armada. Y todo automatizado a esa altura. Justamente, entonces el foco posterior va de la mano en cómo le entregas más alternativas para que el ejecutivo que tome el caso sepa llevar y abordar de mejor forma a este cliente, claro. o a este cliente que está con un problema de mora hoy día. ¿Ya? Claro. Entonces, en el fondo, ese es el punto que nosotros reflejamos acá, Carlos.
Está muy bien porque los ponen en los casos que realmente necesitan que un humano los atienda. Excelente y muchísimas gracias por el aporte. Creo que vamos ya mostrando una tendencia que puede serle de utilidad a los que estén acompañándonos. Luciano, te invito a que nos compartas ahí en Sidesa cómo lo están viviendo, qué han logrado a partir de ahí. Bueno, nosotros vemos como uno de los avances más importantes las plataformas de automatización de las tareas, ¿sí? Y el análisis del comportamiento. Digamos, el comportamiento que un poco comentaba Juan también al inicio. ¿Por qué el tema de la automatización de las tareas? Porque en la cobranza, normalmente en etapas tempranas o jóvenes de la cobranza, la verdad que hay tareas que son sumamente automáticas. Por ahí una mora a 30 días, posiblemente casi no sea necesaria la intervención de una persona o esa intervención es mínima. Entonces, la automatización de tareas, el agendamiento y el poder hacer más eficiente la gestión de la gente realmente es un avance importante. Cualquiera que haya gestionado cobranza lo sabe, es sumamente desgastante y muchas veces improductivo llamar a un cliente que ya sabemos que va a pagar, ¿verdad? Alejandro un poco también lo hablaba en el planteo anterior, en el desafío anterior, y decía, uno hace mucho donde hace mucho esfuerzo donde no es necesario. Y esa automatización de estas plataformas permiten hacer el esfuerzo donde realmente vale la pena, ¿no? Por supuesto está involucrado la tecnología, el análisis del comportamiento, el learning machine y todo lo que está en boga, ¿verdad? Y es súper importante no confundir lo que tiene que hacer la tecnología con lo que tiene que hacer la persona, ¿verdad? Tal cual. Tratar de reemplazar la gestión puramente humana por una máquina, no, por ahí todavía no es una buena idea. En una de esas, en todo un tiempo. Tal vez. Esto lo propiciamos para hace 5 años atrás y todavía seguimos. Así que creo que va a ser un desafío. No creo que logre que esto siempre se reemplace, con lo cual lo que sí hace, y lo vamos a abordar en una pregunta más adelante, es qué desafío se le presenta a estas personas que tienen hoy trabajos mucho más, que agregan mucho más valor, ¿no? Entonces lo que estamos hablando acá es cómo que cada una de las etapas agrega el valor que tiene que agregar al proceso. Entonces una persona llamando a alguien que hace 2 días que se olvidó y que va y paga, no tiene sentido. Muchísimas gracias, Luciano. Oscar, ¿nos quieres compartir tu visión? Sí, claro que sí. Pues miren, voy a hablar rápidamente de dos temas. Uno de ellos ya lo tocaron, el tema del WhatsApp. Sí. Y algo que hemos desarrollado aquí en la compañía es un sistema para poder administrar los mensajes de WhatsApp. Y bueno, parte de la funcionalidad que tiene es el poder, es un tipo IVR y es poder conectar no nada más a uno, ¿no? Sino a 20 o 30 personas a contestar el WhatsApp. Y también lo hemos estado implementando no nada más para mensajes de entrada, sino también lo hemos hecho para mensajes de salida. Con muy buen resultado. Prácticamente al ingresar o adherir a este nuevo canal dentro de nuestras opciones, hablando de números, hemos podido incrementar entre un 10 y un 20% el volumen de promesas de pago, ¿no? que estábamos generando. Y lo interesante de esto es que la gente, sobre todo en buckets o cubetas muy tempranas, presenta un mucho mayor cumplimiento en esas promesas que hacemos a través de WhatsApp que en llamada. Y yo lo asocio mucho al tema de la experiencia, ¿no? Creo que el cliente, sobre todo en buckets muy tempranos, al momento de ser tan invasivos con las llamadas, ¿no? A veces genera cierto sentimiento de aversión al pago, y cuando lo buscamos en esta otra vía y acepta la conversación, por lo general tiende a tener mejores cumplimientos. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, el tema de Speech Analytics. Tenemos ya
3 años de haberlo implementado. Y básicamente lo estamos utilizando para poder identificar mejores prácticas en la gestión de los asesores, de los agentes telefónicos, y eso lo hemos trasladado a cuadros de mando a todos niveles, ¿no? Subdirector, gerente, coordinador, supervisor del call center, y con eso vamos dándoles una retroalimentación de manera continua, y en lugar de meterlos, ¿no?, en una sala de juntas durante 2 o 3 horas a darles una capacitación muy larga, pues una plática muy sencilla en donde podemos, a través de este sistema, poderle decir al asesor, mira, vamos a quitarnos de todo, de formalidades. Si agregas estas 3 cosas a tus llamadas, claro, y dejas de hacer estas otras 3 cosas, vas a ver un incremento importante. Y hablando de números, a lo largo de estos 3 años, hemos visto un incremento en unos portafolios hasta de un 40% en los porcentajes. ¿Por cada asesor? ¿Por asesor? 40% de cada asesor, ligado sobre todo a la generación y al cumplimiento de las promesas de pago. Adicionalmente, tenemos automatizados el proceso de calidad para uno de nuestros proyectos más grandes, y la máquina evalúa prácticamente el 90% de los rubros de calidad que se le tienen que evaluar a los asesores. Y ahí lo que decías, tuviste entre un 10 y un 20% de mejora en cantidad de promesas de pago por el WhatsApp, que incluso se cobran mejor, y además tus operadores han mejorado un 40% en términos de... Bueno, yo creo que ahí va mostrando una tendencia y cómo cada una de las empresas y los profesionales van encontrando, ¿no? Esto de tocar el centro de gravedad es lo que dices, en vez de ir y golpear con todo y darle 10 o 20 cuestiones, 3 que son las que tocan el centro de gravedad y hace que se mueva. Maravilloso, muchísimas gracias por tu compartir, Oscar. Aquí les propongo otra pregunta, que vamos a tocar ahí entre quienes tengan algo para compartir, y que tiene que ver con, y esto es una apreciación mía que lo percibo en el mercado en general, que los clientes finales, consumidores, también han evolucionado, y algo mencionaron ustedes respecto a los deseos, a las exigencias de cara a contratar el servicio. Si coinciden en esta afirmación, les digo cómo han dado respuesta a este desafío, a estas exigencias que el cliente, el consumidor final, al momento de pagar, le traslada a quien le cobra. Esta actividad poco simpática, pero necesaria. A ver, ahí te pido, Silvia, si nos quisieras compartir tu experiencia. Sí, cómo no. Realmente a nuestra empresa llegan muchas empresas comerciales, financieras, de servicios, cooperativas, ¿verdad? Y buscan la tercerización de cobranza, pero muchas veces desconocen las ventajas de contratar el servicio. O sea, dice, bueno, me van a cobrar un poco más, ¿cómo me van a cobrar? Y ahí nosotros le mostramos cómo hacemos una cobranza sistemática y automatizada, ¿verdad? Le explicamos las ventajas y sobre todo tratamos de cambiar la visión de las empresas hacia el lado del cliente. ¿Por qué? Claro. Porque le decimos, si logramos que el cliente abone, ese cliente se reactiva, y si el cliente se reactiva, pueden volver a venderle el servicio o pueden volver a venderle el producto, ¿verdad? Y eso muchas veces la gente dice, no, ya cayó en mora y chau, ¿verdad? Empresas tradicionales por lo menos dejaban eso de lado, y realmente hacemos una escuela en el sentido de ir mostrándoles todo lo que hacemos automatizadamente y por otro lado dándole la visión del cliente. O sea que aparte del servicio de cobrarle, le recuperan clientes y los asesoran respecto a esto. A cómo utilizar, totalmente. Bueno, fidelizan a su cliente cedente y también al cliente de su cliente. Me parece una estrategia súper interesante. Luciano, ¿nos querés compartir cómo han dado respuesta a ese desafío? Sí, perdón, no podía activar el micrófono. Sí, ahí está, perfecto. Bueno, creo que en nuestra filosofía está el involucrarnos a fondo en el proceso de prestación de servicios, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es sino a través de nuestro cliente, que es el que está más afín a las necesidades de sus propios clientes, que nosotros podemos llevar adelante este proceso. Nosotros tercerizamos cobranza, digamos, damos servicios de cobranza,
no hacemos compra de cartera, con lo cual no son clientes propios, sino que son de terceros. Y ahí está la clave en entender Claro. qué quiere ese cliente y cuál es la respuesta que le da la empresa que le presta el servicio o le vende un producto o en todo caso le da un servicio financiero, digamos. Ujú. Entonces, nosotros partimos de la base de que el servicio es una co-creación entre la empresa que presta el servicio y el cliente, y en el medio tenemos que estar nosotros. Están ustedes. Wow, doble desafío. Exactamente. Entonces, realmente es un desafío porque uno tiene que incorporar la cultura del cliente, de nuestro cliente, digamos, para entender hacia dónde quieren ir. A ver, las empresas tienen una personalidad, tienen las empresas terminan siendo una persona y tienen una personalidad que es la que presentan al mercado. Entonces, en algunos casos, y yendo al extremo, seguramente no se puede ser tan agresivo con un producto o servicio, o la forma de gestionar sus clientes para fidelizarlos es distinta. Entonces, tiene mucho que ver con eso. Creemos que por ahí pasa el tema. Qué bueno, qué interesante porque ustedes no solamente, en el caso de ustedes, tienen este desafío, digo, de atender al cliente consumidor final, sino también entrar en sintonía con lo que tu sedente quiere. En dos casos con ese doble desafío. Y en tu caso, Alejandro, ahí en Colombia, ¿cómo han resuelto en tu empresa esta situación? Pues oyendo a Carlos y a Luciano, lo que hace Refinancia presta servicios para terceros, es decir, hacemos caso a terceros y también tenemos la flexibilidad de operar clientes, digamos, que son propios. Yo diría que una calidad de servicio hoy exige entender que ese cliente final al quien estamos llamando, a quien con el que estamos interactuando, pues es un cliente como cualquiera de nosotros. Es un cliente que tiene un celular en la mano, que ve televisión, que accede a internet, que tiene toda la información. Y eso marca mucho la parada para el servicio que realmente él está esperando y con el cual él quiere interactuar. Entonces, ha pasado mucho desde cuando se hablaba que el trato digno y, digamos, monitorear los estándares de servicio a lo requerido. Hoy es crítico y tanto las entidades que lo contratan a uno para cobrar como esos clientes finales, pues realmente entienden que, pues, ¿por qué canal quieren interactuar? Pues no es por el que uno como gestor de la operación defina, es el que ellos quieran interactuar, ¿sí? ¿En qué momento? Bien interesante. Antes era cuando uno los contactaba a ellos, ahora es cuando ellos puedan, no cuando yo quiera. Y en términos de producto, yo creo que también hay diferencias críticas pensando en ese cliente final, porque hoy está muchísimo más formado, tiene mucho más información, sabe de las alternativas que hay en el mercado. Entonces, la vara, digamos, el nivel de exigencia se ha subido y eso lo valora el cliente final y ese entidad financiera que también lo está contratando a uno y que en últimas busca más que un proveedor de servicios, busca a alguien que le genere valor en esa relación. Así que nosotros ¿cómo hemos respondido? Pues creemos que hay que evolucionar en esos tres frentes: canales, momento adecuado y producto requerido. Son diferentes. Cuando operamos cartera administrativa recién entrada en mora, el tema de canales es crítico, al igual que lo que decía Claudia y lo que decían varios de ustedes, todo el tema de bots para que sea eficiente, pues es crítico. Para aquellos donde gestionamos cartera más, digamos, temprana, 30 hacia adelante, definitivamente hemos incursionado mucho en asegurar un buen momento para llamar y hemos desarrollado una serie de scores alrededor del best time to call para asegurar que efectivamente el cliente tenga la oportunidad de interactuar con nosotros para buscar una solución. Y obviamente tenemos ya todo el marco de autogestión para ese cliente que se quiera autogestionar en cualquier momento lo puede hacer. Y por último, rápido, para los clientes de tardía, el foco ha estado en producto. Y ahí es una responsabilidad. Nosotros hemos trabajado mucho más en castigado, en de verdad dar una solución de valor a esa persona que tiene una dificultad. Y entonces, de las tres alternativas, de esos tres componentes, nosotros creemos que es a partir de la solución de valor que le damos a ese cliente final que logramos cumplir ese eslogan de este foro: pasar la gente de clientes a fans.
Excelente conexión. Excelente conexión. Fíjense cómo el qué no lo negociamos. El qué no lo negociamos acá. Pagar va a pagar, pero sí negociamos el cómo. Y ustedes lo que están mostrando acá, y creo que es algo muy interesante que lo veamos porque es la realidad de estas empresas, están habilitando todos los canales para que el cómo no sea un obstáculo para que el qué ocurra. Y ahora nos vamos a la cuarta pregunta. Estamos ya sobre la recta final del tiempo que nos han propuesto, y los invito a todos a que compartan cuál es su experiencia respecto a este concepto, ¿no? Que la tecnología, lo que hemos hablado hasta acá, Score, automatizaciones, chatbot, inteligencia artificial, han cubierto ciertos procesos, lo dijimos, lo comentó también Daisy, comentó en la ponencia anterior que casi el 50% es lo que se está cambiando de este tipo de tareas manuales a tareas automatizadas, que en muchas ocasiones exige que los equipos y las personas que se dedican ahora a la labor, que es una labor más compleja, requieren otro nivel de exigencia, ¿sí? Que suelen ser abordados muchas veces con otras herramientas a lo que era antes. ¿Dónde y cómo, o más bien, desde dónde y cómo están abordando en sus equipos estas situaciones? Esto de que automatizamos y nos quedan casos más complejos que requieren más habilidades en las personas para cobrar, ya sea en horas tempranas o principalmente esto hace que sean los buckets más altos. Ahí, bueno, Alejandro, te invito a que continúes ahí en la línea y nos compartas tu Gracias, visión. Carlos. Bueno, varios temas. Primero, las personas siempre serán críticas cuando se requiera de alguna forma desestandarizar la oferta o personalizarla, y eso será crítico. Todo lo demás es sujeto a automatización. Exacto. Compartiendo experiencias. Nosotros en algún momento decidimos acelerar muy fuerte en lograr traer y darle vida en la operación muchas nuevas soluciones, WhatsApp, bots, Machine Learning, Scores, y lo tuvimos todo. ¿Dónde nos encontramos con el problema? Cuando efectivamente le íbamos a dar vida dentro del modelo operativo, y ahí nos encontramos con un problema, y ahí era donde nuestra gente tenía un problema enorme, porque las barreras que surgieron tenían que ver con procesos que a propósito los ejecutaban personas, tenía que ver con roles de áreas que cambiaban o que tenían que asumir cosas nuevas o que tenían que entregar cosas, tenía que ver con modelos de compensación que si no estaban bien alineados no íbamos a poder capturarlo todo eso. Entonces, respondían al viejo modelo, esos modelos. Tal cual. Entonces, el problema nosotros entendimos que era muy relevante asegurar que ese proceso de implementación fuera muy bien estructurado, porque no es solamente implementar un nuevo elemento al proceso, sino que incluye repensar el modelo operativo. Cuando uno repiensa el modelo operativo, resulta todo mucho más fácil. Entonces, aquí, ¿qué les digo yo? Hay que asegurar que se repiensa bien el modelo operativo y alrededor de eso, entonces se forman las personas para que ellas puedan ser exitosas. Por supuesto, hay que capacitarlas, hay que formarlas y en algunos casos hay que reperfilar. Pero hay que asegurar que todas estas herramientas de verdad les contribuyan a ellos y no que termine siendo en contra de ellos. Bien, excelente. Bueno, ahí estás dando respuesta también a esto de la adopción digital, ¿no? Que se inmiccione y que sea un todo. Muchísimas gracias, Alejandro. Oscar, te invito a que nos compartas cómo ha sido en tu empresa esto. Sí, claro. Pues mire, dándole continuidad a este tema que les platicaba de Speech Analytics, en algún punto automatizamos al departamento de calidad, donde había 20 personas que se encargaban de ir revisando manualmente llamada por llamada. Entonces, obviamente, sabíamos que venía un impacto fuerte para la forma en la cual trabajaban, y parte de la estrategia que les puedo compartir en esta experiencia es los integramos desde el inicio del proyecto para que ellos fueran parte del mismo... se apropiaran del proceso. Bien. Del propio proceso de transformación. Obviamente, como comentaba Alejandro, hay un tema de perfiles y hubo gente que tuvimos que reubicar, a todos les dimos opciones, pero sobre todo tuvimos que identificar a aquella gente que sí tenía skills distintos para ponerlos ya no a escuchar llamadas, sino más bien a darle un fine tuning, ¿no? a la manera en la cual el sistema iba haciendo esta
este trabajo de evaluación de calidad, a dar retroalimentación a los asesores acerca de los errores que estaban cometiendo en las llamadas. Entonces, yo lo que te diría es, sí, todo este tema tecnológico ha venido a cambiar la forma en la cual trabajamos, y lo que tenemos que hacer como líderes es acompañarlos en esta transición, en este cambio, ir reubicando a gente dentro de los equipos, y sobre todo empezar a entender que las funciones en una estrategia tan automatizada tienen que ir cambiando, ¿no? A perfiles mucho más analíticos, mucho más estratégicos, que más bien estén tomando decisiones más que operando, y eso es un trabajo que hay que ir haciendo con el tiempo. Excelente, muchísimas gracias. Seguimos poniendo foco en los mismos puntos, pero con la impronta de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Claudia, ahí te invito también a que nos compartas cómo desarrollaron eso en la realidad de tu país y de tu empresa. Mira, Carlos, lo que pasa es que nosotros acá cometimos un error, ¿ah? Nosotros el error A que ver, cometimos qué fue interesante a partir de ahí. pensar que el bot reemplazaba completamente la Claro, acción de un agente o de claro, un claro, cobrador sí. telefónico. Entonces, ¿qué pasó? Que aquí la industria mal entendió el concepto de la tecnología y lo que hizo fue prácticamente acabar con el perfil de Bien. ejecutivo y generar estrategias con bot, lo cual Ujú. naturalmente les dio un tremendo problema respecto Claro, a todo lo que es recupero. O sea, bajaron los recuperos, bajó claro, todo, claro. todo. Entonces Exacto. teníamos a los clientes gritándonos en la oreja, teníamos a los mandantes, era un tema. Ya, Sí, la verdad es que mal entendimos la tecnología. ¿Y por qué la mal entendimos? Porque era la solución a claro. licencias médicas, Solucionaba todo. Ujú, a ujú. cumplir con una dotación, ¿cachai? Era la solución Totalmente. a tener una persona o a tener en este bot que era Sí. capaz de decir lo que el cliente quería sin equivocarse de ninguna forma. De primera mano, o sea, nació y ya lo pusimos a caminar, como decías recién. Wow, Justamente, ¿cachai? gracias por compartirlo desde la experiencia del error, digamos, como la semilla del éxito a partir de ahí. Qué bueno. Así fue. Y cómo hicieron? Contanos así en un minuto como Bueno, para... sintetizando, Sí, sí, finalmente se logró este mix en donde ya tenemos al bot, que el bot va como a la pelea, por decirlo así. Él es ya el directo, ya primero que entrenado. interactúa. Ajá, Y ajá, posteriormente tenemos a esta dotación que, como bien dijeron anteriormente, tenemos ejecutivos con perfiles más claro, analíticos, con perfiles exacto. más estratégicos, buscando siempre la capacitación, buscando siempre la mejora continua. Ya Ujú, muy de la mano con todo el departamento de calidad, con los feedback, las escuchas, y todo lo que tenga que ver con, en el fondo, en crear un perfil de un ejecutivo capaz de poder dirigir y poder claro, determinar y dar respuesta. dar Ujú, todo el requerimiento que el cliente o el deudor necesite. Así que la verdad excelente, es que esa es la forma que nosotros de alguna muy bueno. manera tenemos de manera interna, haciendo escalamientos, por ejemplo, que el ejecutivo pueda optar a cargos mayores, Claro, creciendo, en el proceso, ajá, en inyectando la ahí, carrera. claro, inyectando el conocimiento, pero en el fondo, además que lo que bueno, nos pasó mundialmente fue el tema de la pandemia, en donde Totalmente. lo que nos provocó fue generar trabajo remoto. Claro, otro desafío más que no nombramos porque ya de alguna manera se ha normalizado. Ahí muy bueno tu aporte y partiendo, me pareció muy interesante porque le ahorras probablemente a muchos que estén queriendo incursionar en esto, cuidado, una cosa no reemplaza a la otra, esto se hace ágilmente, inteligentemente y nunca tachando un polo como muchas veces queremos o creemos que se va a resolver. Muchísimas gracias. Juan, Así. tenemos unos minutos y me interesa mucho si desearía que nos compartas tu experiencia y también Sí. Luciano, y con esto vamos a ir dando un cierre a esta hermosa ponencia. Dale, voy a ser Gracias. breve. Yo coincido 100% con esta pregunta, o más que pregunta, afirmación, Ujú. de que los skills de los asesores tienen que ser mucho más sofisticados. Yo doy un número concreto de lo que pasó, de lo que hicimos nosotros a partir de la evolución de los modelos y de la fuerte gestión digital. Yo Ujú. actualmente dentro del equipo tengo analistas de tráfico que directamente diseñan las campañas en la herramienta corporativa